Buenos días a las personas que nos están viendo. Paz de Cristo a todos. Les envío el saludo de aquí, allá en Los Ángeles, mi hermana Judy, en Tijuana, prima Mari, licenciado Sotomayor, que aunque ya no está con nosotros, no se pierde las transmisiones. Y mucha gente que realmente no puede venir, hermana Cuquita, Dios la bendiga, le mando saludos al hermano Jesús. Y todos aquellos que no han podido venir a la iglesia, Dios los bendiga, ya los mando un abrazo. Hoy vamos a hablar el tema, la entrada triunfal. La entrada triunfal. Hoy comienza la Semana Santa. ¿Pudieras bajar poquito el volumen nada más? Gracias. Hoy comienza la Semana Santa y les voy a dar un anuncio muy importante. El próximo viernes, y todos los que están en línea igualmente pongan atención, el próximo viernes, con el favor de Dios, si el Señor nos lleva con felicidad, estaremos en Phoenix, en la iglesia del Pastor Ramos, Amor Internacional, tome nota, Amor Internacional en español, Love International en inglés. Les vamos a mandar el link de la iglesia, el link donde están todos los videos de la iglesia de ellos, y ahí va a estar el culto del viernes. El culto del viernes vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a tener en nuestra casa, las mujeres que quieran hacer pan sin levadura lo pueden hacer, los que no, una galletita salada, un pedacito de pan, lo que sea, como usted lo quiera hacer, que sea simbólico, y su copita de jugo de uva, y vamos a hacerlo juntos. El hermano Juan estará impartiendo un elemento, yo estaré impartiendo otro elemento, y las dos iglesias estaremos unidas, hermanos, en este hermoso servicio de comunión. Amén, hermanos. Entonces esperen el link que se les va a hacer llegar. La hora, muy bien. Es a las 7:30. El viernes a las 7:30. Y dicho sea de paso, todos los miércoles ellos tienen oración. Joseph ministra la alabanza y la adoración, y no es por nada, hermanos, pero tienen un excelente músicos, usted se va a gozar en ese momento de oración. Hermano Juan intercede, y todos los miércoles a las 7:30 conectémonos, los que gusten, para los miércoles de oración. Este miércoles no va a haber, pero en los siguientes ya se van a reanudar. Muy bien. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias. Te pido que me ayudes y me uses para traer tu palabra, que sea de bendición para tu pueblo, Padre mío. A ti sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Felicito a los muchachos de la danza. Están haciendo su mejor esfuerzo. Dios les bendiga. Nos llevaron a la presencia en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pudieron adorar? Amén. Bien, la entrada triunfal. La entrada triunfal es el evento principal que demuestra de manera contundente que Jesús era el Mesías esperado. Ahora, ¿en qué nos beneficia a nosotros, a usted y a mí, que Jesús sea el Mesías? Bien, nomás le digo esto, que si Jesús no fuera el Mesías, hermanos, todos los cristianos del pasado y del presente estaríamos perdidos. Pero ¿qué pruebas tenemos de que Jesús es el Mesías? Hay dos clases de pruebas. Una es la histórica, y la otra es la tradicional, o sea, los evangelios. La historia se divide en antes y después de Cristo. Flavio Josefo escribió sobre Cristo, sobre Él, y dijo que era el Mesías. La historia reconoce al Jesús histórico, sin duda alguna.
Con todo esto, mis amados hermanos, todavía puede que haya gente que no crea que Jesucristo, Jesús de Nazaret, sea el Mesías. La palabra Jesucristo quiere decir Yeshua el ungido, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. La palabra griega, Jesús el Cristo. Y mucha gente todavía, incluyendo los judíos, los propios judíos, no creen, están esperando ellos todavía al Mesías. Aquí es donde entra la segunda fuente, la clase de prueba, que es la tradicional, que son los evangelios. Son el testimonio de personas que lo vivieron, lo vieron y vivieron con él. Personas que testificaron con sus propias vidas que Jesús murió y resucitó y fue ascendido a los cielos. Y la entrada triunfal, repito, es el único acto donde Jesús mismo se proclama como el legítimo heredero al trono de David. Y este no fue un acto casual, improvisado, a ver qué sale. No. Al contrario, fue deliberado y perfectamente planeado. Jesús tenía preparada esa familia que tenía al burrito. Jesús tenía todo planeado, no solamente Jesús, sino todo el cielo. Hasta ese día, han de saber ustedes, el Señor había mantenido en segundo plano su identidad como Mesías, pero aquí abiertamente la da a conocer. Él mismo se proclama como el Rey que habría de venir. Y de esto dan testimonio los 4 evangelios. Ahora, sobre la entrada triunfal, yo me hago algunas preguntas. No sé usted esté de acuerdo conmigo. Por ejemplo, ¿por qué domingo? ¿Por qué la entrada fue el domingo? Si alguien lo sabe, por favor, dígamelo, porque yo no lo sé. ¿Por qué el domingo? ¿Por qué no fue un sábado, un lunes, un martes, un miércoles? ¿Por qué el Señor entró un domingo? ¿Y por qué el otro domingo resucita? Son preguntas que hasta el momento no he podido contestar. Pero bien, Jesús hizo su entrada montando en un pollino, un burrito pequeño que nadie había montado, cumpliéndose así la profecía de Zacarías en capítulo 9, verso 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lucas capítulo 19, por favor, verso 30 en adelante, dice, el Señor les dice: vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Estas palabras las dijo Jesús antes de entrar a Jerusalén. Y dijo: desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¿Qué te dice la frase el Señor lo necesita? ¿No pudiera acaso el dueño del mundo simplemente tomar lo que es suyo? Esta frase dice dos cosas. Habla del respeto que Dios tiene a nuestro libre albedrío, ¿sí? Y número 2, Él nos necesita. Hace un momento les hablaba del reino.
El reino no puede avanzar sin ti y sin mí. Y en un momento dado, si tú y yo no queremos, el Señor escogerá a otra persona. Pero el reino tiene que avanzar por hombres y mujeres dispuestos. El Señor te necesita. ¿A mí? ¿Qué puedo servir? ¿Para qué sirve un burrito recién nacido? ¿Que no tiene fuerza? ¿Para qué sirve? Para nada. Sin embargo, el Señor lo necesita. ¿Cuántos están aquí conmigo en esta mañana? El Señor te necesita. Ahora, la entrada triunfal no fue la primera ni la única que se había hecho en Jerusalén. Han de saber ustedes que 150 años antes de que Jesús entrara triunfante en Jerusalén, Judas Macabeo lo había hecho también. Después de haber derrotado a los griegos, a Antíoco Epífanes, la tremenda rebelión de los macabeos, Judas entra victorioso y el libro de los macabeos dice así: entró en ella, o sea en Jerusalén, con alabanzas y con ramas de palma, con arpas y címbalos e himnos y cantares, por cuanto el enemigo grande de Israel había sido quebrantado. Pero la gran diferencia aquí, queridos hermanos, es que Jesús entró en un pollino. Esto habla de paz. Esto habla de un carácter diferente a los reyes conquistadores, vencedores, peleoneros, diría yo, agresivos, violentos. Esto habla de paz, de humildad, de mansedumbre. Pero ¿sabe qué, mi amado? Un día el Señor volverá. Y un día entrará por esa puerta, la misma puerta, pero ya no sobre un pollino, sino sobre un corcel, un caballo blanco, poderoso. Dice Apocalipsis capítulo 19, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, dice, juzga y pelea. La primera venida fue en paz. La segunda venida será con espada. Dice la palabra de Dios que los reinos de la tierra se van a reunir, ¿sí?, para pelear contra él. Hechos capítulo 4, verso 26, dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hermanos, Apocalipsis habla de una matanza tan grande que la sangre subirá, dice, hasta los frenos de los caballos, correrá como ríos. Será el día de la venganza del Dios de Jacob, como bien lo dice el profeta Isaías allá en el capítulo 63, en el verso 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Gloria a Dios. Unos serán juzgados, otros serán salvados. Gloria a Dios. Y aquí vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra, sus obras, sus obras. Hermanos amados, la gente recibió al Señor en paz. El Señor venía en paz. Sin embargo, la gente no comprendió. La gente no, digamos, no captó todo lo que tenía que haber entendido. Y por eso, hermanos amados, una
gran desilusión, ¿sí? Y ante esa gran desilusión, con gran ira, días después pedían su muerte. La gente no conoció el tiempo de su visitación. Antes de entrar a la ciudad, Jesús lloró sobre ella, Lucas 19:41, y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, también dice, si tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán como vallado. Esto sucedió en el año 70, con el emperador Tito Vespasiano. Te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor sabía que la gente que estaba ahí no lo iba a entender, no iban a comprender. Jesús venía a salvarlos, pero no le conocieron. Fíjese bien lo que le voy a decir. Mateo dice que ponían sus mantos. Enseguida le voy a explicar, pero antes déjeme mostrarle este detalle que se me hace muy interesante. Dice que la gente ponía sus mantos. La gente alfombra literalmente el camino del Mesías, y lo hace con algo muy valioso para ellos, que es la capa, el manto. Era lo que les cubría la noche, era su cobija, digamos, en las noches frías, y era algo muy valioso para ellos, su capa. Hermanos amados, cuando le das lo mejor al Señor, Él te honra. Él no se queda con nada. Él ve tu esfuerzo. ¿Sí? Él te vio cuando fuiste a ese vivero, agarraste la florecita, pagaste los 20 pesos y viniste y la dejaste aquí, como dijo tu pastor. Un acto tan sencillo como ese, el Señor lo ve, y el Señor honra a los que le honran. Dice una anécdota, ustedes la conocen, se las he contado antes. Sir Walter Raleigh llegó a ser caballero de la reina de Inglaterra, pero fue porque hizo algo. Se cuenta que él se quitó la capa cuando la reina Isabel iba a pasar por un charco de lodo. Se quita la capa y pone su capa en el charco, y la reina pasa sobre su capa. Este acto tan sencillo le valió que fuera nombrado caballero, ¿sí?, en la corte de la reina, y el apoyo para venir a colonizar las Américas. Hermanos amados, el Señor dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Actos tan simples, actos tan sencillos. La humildad es importantísima. La humildad debe ser un sello del cristiano. ¿Sí? Las cosas sencillas, las cosas simples, el no quedar bien con lo que nos están viendo, el hacer las cosas para Dios, que nos ve todo el tiempo. Hermanos amados, permítanme darles un consejo con todo respeto y con mucho amor, ¿verdad? Cuando se les pida o cuando les pidan algo que sea para Dios, ya sea en especie o en moneda, hermano, siempre trate de dar lo mejor. Es un consejo que le estoy dando. Hosana dice que la gente gritaba, la gente cantaba en manera antifonal. ¿Qué quiere decir esto? Que los que iban adelante cantaban y los que iban atrás contestaban. Estaban cantando el Salmo 118, la parte del versículo 25, que dice, oh Jehová, hosana, que quiere decir sálvanos ahora. Oh Jehová, hosana, te ruego, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Sálvanos ahora, hosana. Esta no era una palabra para Jesús, no era una alabanza para Jesús. Era una plegaria es un canto, un salmo
que se canta al Padre, a Yahvé, a Dios, para que mande salvación por medio del Mesías. Dice, sálvanos ahora. Los fariseos, cuando oyeron que la gente vitoreaba, ellos no querían que este salmo mesiánico se le cantara a Jesús de Nazaret. Y decían, cállense. No, dile a la gente que se calle. Y el Señor les contesta, si estos se callan, las piedras hablarán. ¿Qué quiere decir esto, hermanos amados? Quiere decir que lo que ya estaba determinado por Dios, nada ni nadie lo iba a impedir. Literalmente, si la gente callara, si la gente se callaba, literalmente las piedras proclamarían que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que estaban esperando, el Hijo de Dios, el heredero al trono de David. Hermanos, el cielo lo había determinado, el cielo lo había y lo estaba en este momento anunciando, lo estaba anunciando. Si quieres, el único propósito, hermano, de esta entrada, el único propósito, repito, fue declarar públicamente que Jesús de Nazaret era el enviado de Dios. Pero la gente esperaba que Jesús los liberara del yugo romano. La expresión bendito el Hijo de David habla de sus expectativas. Ellos tenían grandes expectativas. Ellos dijeron, este nos va a liberar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Saúl? A ver, ¿a quién me pongo de pie aquí? Daniel Fabián, ponte de pie. Miren, hermanos, así estaba Saúl, alto y guapo. ¿Y qué dijo el pueblo? Este es nuestro rey, este nos va a liberar, este nos va a guiar, este es el rey que necesitamos. Tenían grandes expectativas en que Jesús los iba a liberar. Si quieres hacer enojar a la gente, dice un dicho, crea expectativas, pero no las cumplas. Y da coraje, ¿verdad, hermanos? Y da mucho coraje que te dicen, te voy a regalar una, ¿qué dicen las esposas? ¿Verdad? Me prometiste que me ibas a regalar, ¿y qué será? Dígame, fluya. Carro, gloria a Dios. Y no, y me mandas en un Uber, ¿qué es eso, Paz de Cristo? O sea, da mucho coraje cuando tienes grandes expectativas y te salen con domingo 7, ¿verdad? Pues esta misma gente llena de ira, desilusionados, con grande ira y fervor, gritaban 4 días después, crucifícale. No es el que nosotros pensábamos que era. Desilusión. Hermanos amados, dice Mateo, allá en el capítulo 21, verso 10, que cuando Jesús entró a Jerusalén, mucha gente no lo conocía. Mucha gente no lo conocía y preguntaban, ¿y quién es este? Porque dice que toda Jerusalén se conmovió con la entrada de Cristo. Pero muchos decían, ¿quién es este? La gente estaba confundida. Unos preguntaban esto, ¿sí? Otros decían, es que este es el Mesías, no puede ser otro. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque lo acabamos de ver. ¿Qué viste? Resucitó a un hombre de 4 días de muerto. ¿Quién más puede hacerlo sino el Mesías? El Hijo de Dios. Oye, pues dirás la verdad, dirás bien. Y se empezó a correr la voz. Este es el Mesías. El milagro de la resurrección de Lázaro fue algo tremendo. Mucha gente lo vio. Una persona que estaba enterrada 4 días, con ya mal olor, sale caminando
Y mucha gente, dice la Biblia, que iban a Betania exclusivamente a ver al que había resucitado. Esta fama, ¿cómo se dice?, encendió un gran interés en Jerusalén, y la gente apuntaba a Jesús. Él tiene que ser, no hay otro, el Mesías. Y efectivamente sí lo era, pero la expectativa de ellos era que Él vendría con espada a liberarlos de los romanos. Esa fue la gran desilusión. ¿Y qué conclusión saca usted? ¿Y qué conclusión saco yo de todo esto? La conclusión muy simple es que ellos no conocían a su Mesías. Ellos sabían que vendría un Mesías, pero no conocían al Mesías. Y otra cosa, súmele a eso, súmele la enseñanza de Jesús, porque ahí es cuando empieza a hablar el Señor, capítulo 24 de Mateo, 24-25, ahí es donde empieza a hablar el Señor, palabras fuertes a los fariseos. Entonces, cuando el pueblo es confrontado con la palabra de Cristo, ya tampoco les gustó. Entonces, ya tenían ellos una desilusión, y sumado a eso, la palabra que Cristo predicaba. Y esto nos deja a nosotros, hermanos, una enseñanza muy importante. Quiero que me ponga atención. Mientras el Cristo sanaba y hacía bien a la gente, todos estaban felices. Oh, nos dio de comer. Oh, hizo este milagro. Oh, qué grande es el Señor. Y dice que más de 5,000 gentes lo seguían a donde Él iba, ¿verdad? Pero cuando el Señor empezó a enseñar y a meterse en la vida de cada uno de ellos, entonces ya no les gustó. Ya no les gustó. Y aquí hay una enseñanza muy grande para nuestros tiempos. Actualmente encontramos personas que abrazan. Hay muchas iglesias. Cuando yo estaba joven, había 4 iglesias en Culiacán. Había 3 y la cuarta. Y la gente se quedaba en una sola iglesia porque no había opciones. Hoy hay más de 200 en todo Culiacán y hay muchas opciones para la gente. Entonces, desgraciadamente, muchas personas, escúchenme bien, aceptan un evangelio complaciente, conveniente a mis intereses. Es el Jesús que sana, es el Jesús que prospera, es el Jesús victorioso. Pero cuando ese Jesús comienza a decirte, ¿sabes qué? Tienes que ser un buen esposo, tienes que ser una buena esposa, tienes que tener cuidado con esto, cuidado con aquello. Entonces, ya la gente dice, ¿sabes qué? Mejor voy a otro lugar donde sea mejor, más conveniente para mí. Y es algo que no lo podemos evitar, hermanos amados, pero esa es una triste realidad. Sucedió en el pasado, sucede en el presente y seguirá sucediendo, porque dice la palabra de Dios que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Y son pocos los que se salvan? Sí, son pocos los que se salvan. Por eso Jesús dijo, procuren entrar por la puerta angosta. ¿Sí? Entonces, yo le doy ese consejo, ¿verdad? Si queremos al Cristo, al Mesías, lo vamos a recibir con todo lo que Él trae. Trae victoria, trae buenas noticias, pero también trae enseñanzas de vida
que vamos a tener que poner en práctica. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien y para que podamos vivir conforme a su reino. La cosa aquí sería, por una cosa u otra, que ellos rechazaron al Señor. Hermanos, por lo que sea, pero lo que sí es cierto, lo que es ciertísimo, es que no conocían al Mesías, que esperaban. Esto también se aplica a nosotros. Desgraciadamente, muchos de nosotros sabemos muy poco del Dios que servimos. ¿Sí? Repito, redundo, ¿sí?, en lo mismo. Sabemos muy poco, abrazamos una doctrina, ¿sí? La gente abraza una doctrina, pero no conocemos al Dios, no conocen al Dios de la Biblia. Muy poco se conoce de su carácter, de la manera en que piensa Dios, de la manera en que actúa Dios, la manera en que juzga, la manera en que responde, la manera en que se le busca, la manera en que se le puede encontrar. Entonces, hay muchas iglesias, ¿sí? Hay muchas iglesias, hermanos amados, pero pocos cristianos, ¿sí? Más que nunca hay cristianos en el mundo y más que nunca el mundo está más perdido. ¿Qué le dice eso? Que los cristianos que estamos ahora no estamos siendo sal, no estamos haciendo diferencia, porque hay mucho cristiano, pero la mayoría no estamos bien, no sabemos bien, o no estamos bien doctrinados, bien enseñados en el Dios al que servimos, y esto, hermanos, nos hace adorar a un Cristo crucificado, muerto, y no al Cristo victorioso que resucitó de la tumba al tercer día. Y eso nos hace vivir vidas en derrota, vidas miserables, vidas que se desilusionan por cualquier situación. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, ya no, se viene una pandemia, se cierran las iglesias, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Si no venía cuando estaba la iglesia abierta, ahora imagínense. O sea, vienen las pruebas y no crea que va a ser la única prueba esta. No quiero ser pesimista, pero esta pandemia, como dijo un líder, no es otra cosa que una prueba para conocer a las personas que estaban en nuestras iglesias, dice, si realmente estaban ahí por convicción o era otro motivo el que los llevaba a nuestras iglesias. Y es una verdad, ¿verdad? Pero cuando no conocemos al Cristo que servimos, cuando no conocemos al Dios que servimos, entonces nuestra adoración es pobre, nuestra vida cristiana es pobre, paupérrima, ¿sí? Esto tenía en este pueblo, les costó un gran dolor, en el sentido que 40 años después, Tito Vespasiano vino con todo su ejército. Dice que fue lo más sangriento que los judíos han vivido. Mujeres embarazadas les sacaban a los niños con sus espadas, los niños eran azotados. El Tito no quería destruir el templo, pero los soldados embravecidos lo quemaron. La destrucción de Jerusalén fue algo terrible. El Señor se los quería evitar. Oh, si tan solo conocieras el día de tu visitación. Oh, si tan solo conocieras al que viene a visitarte, al que dice, y no lo vas a hacer. Dice, hasta que venga la segunda venida y digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta entonces. Pero cuántas cosas se pudieron evitar. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Hermanos amados, el Señor te quiere bendecir. El Señor quiere evitar que tú sufras con tus hijos, con tus nietos. El Señor te quiere librar de situaciones en un futuro. Conoce el tiempo de su visitación. Conoce el tiempo cuando la palabra te está hablando hoy, cuando no te duele nada. Es que tengo todo, pastor, me está yendo muy bien. La vida es larga. Tus hijos se van a casar, ¿con quién se van a casar?
Tus nietos van a ir a la iglesia cuando estén grandes, o ya no van a querer saber de Cristo. Conozco hijos de pastores que ya no van a la iglesia. Conoce el día de tu visitación. Cada domingo la palabra de Dios se predica desde este púlpito. Cada domingo Dios te habla al corazón. Conoce los tiempos de Dios. Los hombres de David eran entendidos en los tiempos. Hermano, los cultos, la iglesia no existe para que el pastor viva y traiga un Rolls Royce. Ojalá, dijo el otro, ¿no? La iglesia existe para guiar al pueblo, a las ovejas, al rebaño sagrado, guiarlo día con día. La palabra se predica, es palabra de Dios para ti, viva y eficaz. Conoce el tiempo de tu visitación. Conoce la palabra de Dios para ti hoy. ¿Qué pide Jehová de ti? Pon aprecio. No seas religioso. Cristo quiere meterse en tu vida. ¿Por qué andas mal? Porque hay cosas que tienes que arreglar. Y si no lo haces, te va a ir peor. Y tus hijos pagarán consecuencias. Y te va a doler. Y ahí viene Tito Vespasiano con su ejército. Y hermano, yo no quiero que pases por ahí. Eliseo se encontró con Asael, el general de Siria, y le dio la mano. Y Eliseo al tomarlo empezó a llorar. Y le dijo: mi señor, ¿por qué llora usted? Porque veo cómo vas a estrellar a los niños contra las piedras. Porque veo cómo vas a arrancar el vientre a las embarazadas de mi pueblo. Porque veo cómo, Señor, no diga eso. Sí, porque tú vas a ser el próximo rey de Siria. Eliseo estaba viendo, el profeta ve lo que hay delante. Los pastores somos profetas en ese sentido y miramos adelante. Y predicamos al pueblo y predicamos la palabra, no para entretenerte, para que te vaya bien. Pero la gente quiere al Cristo popular. La gente quiere al Cristo milagroso, pero no quiere sus enseñanzas, porque se meten en tu vida, porque te incomodan. Esa es una realidad, hermanos queridos. Las Escrituras hablan claramente, claramente. Isaías capítulo 51, 53, el gran capítulo del siervo sufriente. Claramente dicen que el Mesías tenía que morir. Sin embargo, ellos lo ignoraban. Tenía que cumplir la primera parte como cordero, ¿sí? Ser ofrecido en rescate del mundo para después venir en su gloria y tomar el reino de David, ahora sí. Pero el pueblo lo ignoraba, mis hermanos amados, lo ignoraba. Aquí está la Biblia, la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo lo dijo: escudriñen las Escrituras. Juan capítulo 5, verso 39, escudriñen las Escrituras. Y esto te lo dice a ti, me lo dice a mí, amado. ¿Cuánto sabes de Biblia? ¿Cuánto sabes del Dios a quien sirves? ¿Cuánto le conoces? Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia, lee la palabra de Dios. Ahí lo vas a conocer. Finalmente, hermanos amados, notemos algo muy importante. La entrada triunfal no termina en palacio, sino ¿dónde? ¿Dónde termina la entrada triunfal? ¿Dónde azotó las cuerdas el Señor? En el templo. La entrada triunfal no termina en palacio, sino en el templo. Y surge otra pregunta: ¿por qué Jesús entró precisamente por esa puerta? No sé cómo se llama esa puerta, doctor, usted a lo mejor lo sabe.
Puerta de la misericordia. Muchas gracias. ¿Por qué Jesús entró por esa puerta? Precisamente. Porque era la puerta que conducía al templo, podríamos decir. Porque estaba profetizado que por ahí entrara. Pero había algo más significativo. Mire, fíjense muy bien. Los 4 evangelistas concuerdan que Jesús descendió del Monte de los Olivos, atravesó el torrente de Cedrón, en donde nace la fuente de Gihón. ¿Por qué? Cuando David fue coronado rey, usted lo puede leer ahí en el libro de 1 Samuel, una de las primeras cosas que hizo David fue tomar la ciudad de Jerusalén, que estaba en manos de los jebuseos. Según la tradición, el rey Saúl puso su trono en Hebrón, honrando a Abraham. Pero David quiso poner su trono en Jerusalén, en Sión. No tengo tiempo para entrar en explicaciones, pero David quiso tomar la ciudad, pero esa ciudad estaba en manos de los jebuseos. Y como era una ciudad amurallada, David usa un túnel o canal que partía de la fuente de Gihón hacia adentro de la ciudad. De esta manera, los soldados de David pudieron entrar a la ciudad y acabar con los jebuseos y tomar esa ciudad. Por eso, cuando David corona a su hijo Salomón, de manera simbólica y significativa, quiso que lo ungieran en la fuente de Gihón. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 33. Y David les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono. Jesús, hijo de David, usó la misma ruta y la misma puerta que Salomón para entrar en la ciudad, pero en lugar de dirigirse al palacio, se dirigió al templo, porque en el templo está el trono de Dios. Alguien dele gloria y pónganse de pie, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a terminar la transmisión. Dios les bendiga a los hermanos que nos están viendo. Los pido a los hermanos de alabanza que suban y cantemos ese canto que dice: viene un rey a reinar sobre los suyos. Dios les bendiga a todos los que están en línea.